Bueno, pues yo, a ver, molecularmente hablando, si queréis hoy lo podemos llamar LGT biología, porque, bueno, Me gusta, sabéis me que gusta. el 17 de mayo Sí, fue el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, ¿no? Y bueno, se escogió esa fecha porque hace 30 años que ya la Organización Mundial de la Salud descatalogó a la homosexualidad como, o sea, de su lista de enfermedades mentales, ¿no? Y bueno, o sea, yo yo no hice un sabía ese post. dato, yo no sabía ese dato de 30 años, o sea, yo sabía que había sido considerada enfermedad mental, pero yo, o sea, es que 30 años no es nada, 30 años no es nada. no es 30 nada, años si es que, es una vergüenza, ya, o sea, es Sí, que, o sea, Parece que a día de hoy seguimos un poco anclados muchas veces. que no lo justifico, o sea, que antes, o sea, antes en la Edad Media tampoco lo justificaba, pero tenía algo más de justificación, es que 30 años fue hace nada. Sí. yo por eso, o sea, yo hice un post que la verdad que gustó mucho, es el post que más likes he tenido en mi corta historia de Instagram, y eso me hace sentir mucho orgullo de mis seguidores. O sea, por todo el apoyo, las veces que lo han compartido, etcétera, etcétera, porque creo que, bueno, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero creo que ayuda a concienciar un poquito porque te pone en contexto, ¿no? Sí, bueno, si me dejáis que os explique un poquito sobre la historia antes Ujú. de meternos un poquito en ciencia, Por ¿vale? supuesto. Vale. Yo quiero llevaros hasta los Estados Unidos de América en los años 60, ¿vale? En los años 60 existían leyes que permitían la persecución, acoso y detención de personas LGTB, por razones que hoy pues consideraríamos absurdas, ¿vale? Desde su forma de vestir, comportamientos, gestos, besos y relaciones íntimas, ¿vale? La policía hacía redadas como si se tratasen de narcotraficantes, ¿vale? Para perseguir a las personas LGTB, especialmente a las mujeres trans. ¿Vosotros os imagináis que hoy, en pleno 2020, se hiciera eso? Bueno, Bueno, y que desde hace nada de eso se también. O hace. sea, O sea, de hecho, a ver, y lo peor es que se sigue afortunadamente, haciendo en muchas claro, sociedades. O en sea, Claro, países. hoy el Sí, problema sobre todo es de la sociedad, pero ya que la policía hiciese eso. O sea, es que esto lo hacía la policía y el ya. gobierno lo permitía, Sí que ¿vale? estaba legitimado. O sea, sí, es Exactamente, era legítimo. todo sí, legal. sí, sí, pero que sigue habiendo Exactamente. países que la homosexualidad es Sí. delito. Exactamente, además sumémosle eso, que nosotros vivimos en un país que es España, pero hay más. Entonces, pues, en fin. Entonces, pues, esto llevaba a que, bueno, el colectivo LGTB pasase por cosas muy duras, ¿sabes? O sea, había leyes que te impedían por el hecho de ser gay, de ser lesbiana, de que tú despidieras tu título universitario, de ejercer ciertos puestos de trabajo. O sea, es que lo podías perder todo, condenado a vivir en la calle. O sea, que esas personas tenían que verse en la tesitura de ser ellos mismos y parias, ¿vale? Sí, O reprimir todos sus impulsos, reprimir todo su ser, ¿vale? Y sí, porque intentar adaptarse a esa sociedad. ¿Entendéis? Entonces, pues esto llegó a un punto en el que explotó. Y eso fue en Stonewall, un bar que hay en Nueva York, y pasó el 28 de junio, que es el Día del Orgullo actual, ¿no? Y bueno, fue un altercado, bueno, un altercado, o sea, fue una redada más, ¿no? Pero cuando un policía agredió a una mujer trans, esta decidió devolver el golpe y bueno, empezó toda una batalla entre el colectivo y la policía ese día, ¿no? Yo os recomiendo mucho un documental que vi, que lo podéis ver en RTVE, ¿vale? En su web, ponéis La rebelión de Stonewall. Y de verdad, ese documental, mira, te pone los pelos de punta. Tenéis que verlo, ¿vale? O sea, me lo apunto. exactamente, es que yo creo que os iba a ayudar a entender mucho más que yo lo que estoy explicando ahora, ¿vale? ¿Cuál era la situación que vivían las personas LGTB en los años 60 y antes? Entonces, pues, al ser un golpe tan fuerte, o sea, al ser tan sonado, la rebelión que ocurrió en Stonewall, ¿no? Porque a raíz de ahí empezaron a nacer las asociaciones LGTBI, ¿vale? La Asociación Americana de Psicología, la APA, ¿vale? Tanto Ujú. por presiones internas como externas, se vio obligada a revisar todo desde un punto de vista científico, ¿no? Todo lo que había sobre homosexualidad en archivos, estudios, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué encontró? Pues, para sorpresa de muchos, que no existía apenas base científica.
sea, si veis el documental ese, ¿vale? Veréis que o sea, es que, uff, es que es horrible. Es que es horrible. O sea, tenían a niños jugando, viendo con cámaras, o sea, los estaban vigilando por cámaras para estudiar su comportamiento y veían que un niño se arreglaba un poco la corbata y decían, ¿veis a Jimmy? Jimmy le gusta ir arreglado. Seguramente Jimmy sea gay. Jimmy tal, tal, tal. O sea, es que porque tú te arregles tu corbata. ¿Qué Es base absurdo. científica hay en eso? Es Ninguna. absurdo. Yo, mira, estaba mirando ahora porque vi el otro día una película muy buena, es muy dura, pero es de 2018, es de Steve Carell, que es la de Bienvenidos a Marwen, no sé si la habéis visto. Es un No. artista, esto es basado en un hecho real, es un artista y no me acuerdo cuándo fue cuando le dieron la paliza, ni siquiera era homosexual, simplemente le gustaba llevar tacones a veces. Pues Ujú. una vez fue a un bar y pues un grupo de, creo que era neonazis, pues le dieron una paliza y le dejaron en coma o sea, ya hasta tal punto que se monta la realidad virtual y entonces mola la película porque te cuenta en el jardín de su casa, él se monta sus películas. Y bueno, va un poco, es bastante dura porque dices, joder, a un artista que era muy bueno, ¿en qué le dejaron? Pero bueno, yo la recomiendo. Pues yo me lo Es apunto. durilla, ¿eh? Pues habrá que Vale. verla. Mm. Bueno, pues Mm. entre toda la bibliografía que estaban revisando, ¿vale? Encontraron dos cositas, bueno, y más cositas, pero estas dos son las claves, ¿no? Una es The Kinsey Case, bueno, The Kinsey Case, que siempre lo digo mal, Kinsey. Son dos volúmenes sobre sexualidad humana, ¿vale? Escritos en los 40 y en los 50, ¿vale? Y también los resultados de Evelyn Hooker, una psicóloga, en la que comparaba la mente de los hombres gay y de los hombres heteros, ¿vale? ¿Por qué eran importantes estos dos textos? Vamos a ver. El reporte Kinsey, en especial porque decía que el 10% de la población era homosexual. Dato que choca con el 1% que aseguraba la psicología del momento. Además que Kinsey, ¿vale? Era zoólogo, estudiaba comportamiento animal, ¿vale? Entonces, él además aseguraba que era un fenómeno común en la naturaleza, que no era propio de nuestra especie, sino que además estaba en otras, ¿vale? Luego, Ford y Beach colaborarían, o sea, corroborarían sus resultados. Evelyn Hooker no encontró diferencias significativas en problemas psicológicos y eso también chocaba con la psicología del momento, puesto que se pensaba que la homosexualidad estaba ligada a ciertos problemas mentales, ¿vale? Entonces, ¿por qué no tuvieron en cuenta estas investigaciones y otras si es que estaban ahí, ¿no? Si es que estaban en sus archivos, ¿no? Y tenían su base científica. Pues bueno, a Alfred Kinsey, pues por ser zoólogo y no psicólogo, ¿sabes? Que eso es algo que a mí, bueno, supongo que tendrá que ver con la mentalidad del momento, pero como si el ser humano no fuese un animal más. A ver si me Ya. entendéis. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, ¿por sí. qué echas por tierra todo su estudio, dos volúmenes, porque sí, porque es zoólogo? Pues si es biólogo, se dice y punto. Ya está. También salía la noticia que estos días se habían despreciado argumentos de veterinarios y todo que podían aportar cosas. También, exactamente. Entonces, pues, no tiene sentido. Y a Evelyn Hooker y sus test, pues, la explicación que yo le veo también, pues, al machismo de la época. Como es mujer, Ya, pues no se también. pues no se le hace caso, ¿no? Entonces, la revisión que hizo al final concluyó que es que todo lo que se enseñaba sobre homosexualidad no tenía base científica. Entonces, ¿por qué se sometía a esa presión, a ese hostigamiento, a esa opresión al colectivo LGTB? Ya. ¿No? Ya. Entonces, fijaos lo que hizo Stonewall. O sea, Stonewall es un punto de inflexión enorme, ¿vale? Y para que veáis la de cosas tan absurdas que había, ¿vale? Os cito una enfermedad psicológica que registraban en la APA, que es la drapetomía, que es al parecer el trastorno que sufre aquel esclavo que huye de su dueño por su pasión innata por los viajes. Es que, ¿cómo os quedáis? Ya. Es que, vamos, es que yo creo que deberían haber hecho esta revisión mucho antes, ya no solamente por esto, por muchas razones, o sea, es que, para que veáis. En fin, mientras tanto, el activismo gay pues seguía sumando voces, ¿no? Entonces, pues,
así llegó a 1971, ¿vale? Todo esto empezó en el 69. Bárbara Gittins y Frank Kameny, que explicaban bajo el título Gay is Good, la huella psicológica que había dejado en sus mentes el diagnóstico de la homosexualidad. O sea, todo lo que le habían hecho los médicos, los psiquiatras, los psicólogos de aquella época y el daño que ellos sufrían por eso. Porque ellos, por el simple hecho de ser homosexuales, no tenían ningún problema. ¿Qué problema había? Ninguno. ¿Se moría un gatito? ¿Se moría? No, nada. Ni para ellos ni para el alrededor, nada. Entonces, pues, así en el siguiente año, pues se sumó Dr. Henry Anonymous, que era, bueno, un psiquiatra gay que decidió ponerse una máscara y salir con ellos en el meeting, ¿vale? Y se puso una máscara, entre otras cosas, porque él era psiquiatra y tenía miedo a las represalias, ¿no? De perder su puesto de trabajo, de perder, bueno, todo, ¿no? De perder toda su vida, ¿no? Entonces, pues, así van pasando los años, llega 1973 y la APA celebra un nuevo simposio, ¿vale? En el que se debatió si excluir a la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Entonces, el debate fue largo y muy intenso. Y bueno, llegaron a plantearse incluso la definición de trastorno mental, ¿vale? Entonces, finalmente, por votaciones y tal, se declaró que como el simple hecho de ser homosexual no causa ningún perjuicio para el individuo ni para el resto, ¿por qué iba a ser una enfermedad? Desde un punto de vista psicológico. Entonces, la psicología ahora tenía que tratar de reparar los daños que la homofobia había hecho en el colectivo LGTB. Pero ojo, esto es 1973. Hasta el 1990, la OMS no lo retira de su lista. Estamos hablando de la lista de la APA en Estados Unidos. ¿Entendéis, no? Sí, sí, sí. O sea, que es que tuvieron que pasar un montón de años otra vez. Es que... Y además, hoy en día se sabe que la homosexualidad existe, bueno, en más de 400 especies, ¿vale? En bonobos, delfines, pingüinos, moscas. Moscas. Por Dios, moscas. Es que, vamos. Entonces, evidentemente, algo antinatural no es. No. Ya. Si existe en la naturaleza, en nosotros, o sea, un componente biológico tiene que tener, ¿sabéis? Y como casi todo en biología, ¿vale? Pues tendrá un componente biótico y otro abiótico, o sea, que esté también determinado por los factores del ambiente. Pero bueno, si bien todavía no se ha identificado un gen gay, ¿no? Pues, por ejemplo, hay algunos genetistas que proponen algunos genes que en las mujeres aumenta su fertilidad, ¿no? En los hombres, pues bueno, nos hace ser homosexuales. Entonces, la biología evolutiva también nos dice que, por ejemplo, las conductas homosexuales en las especies pues pueden ayudar a que se fomenten el comportamiento de la aloparentalidad, ¿no? O sea, que la pareja encuentre una cría que sería abandonada, repudiada, etcétera, etcétera, y la críe, de tal modo que, vale, los padres del mismo sexo no consiguen que sus genes se hereden, pero sí los de la cría, porque esa cría, sin ningún cuidado ni manutención, moriría. Y entonces eso haría que también la población cayese en picado. No es lo mismo, ¿me entendéis, no? Entonces, pues, eso también de que dicen de que está hecho para controlar la población, que la naturaleza, a ver, también tiene su pero, ¿sabes? Entonces, pues, si además, aquí nada más que estamos hablando de homosexualidad, pero si hablamos de transexualidad, ¿vale? Yo esto ya lo pongo también como ejemplo para toda esa gente que tiene en su cabeza y que recrimina a los demás que es antinatural, ¿vale? El pez payaso, ¿vale? Produce una feromona que masculiniza. En concreto, las hembras, ¿no? Son las que lo producen, la liberan al medio y masculiniza al resto de peces. Cuando esos peces dejan de recibir esa feromona, pues sus gónadas derivan a gónadas femeninas. O sea que son transexuales. Claro. Y eso ayuda a que la población se mantenga. Porque, claro, ahora una hembra ha fallecido, bien por edad, o se ha comido el depredador, tal, ¿no? Pues claro, así se mantiene su especie. O sea, es que así como, o sea, así esta especie y otras muchas que tienen
los dos sexos. O sea, es que vamos, Bien. si existen los peces payasos, ¿por qué no iba a existir la nuestra, ¿no? Entonces, Ya. pues, cada una con su mecanismo biológico, ¿no? Entonces, pues, a ver, el mensaje que yo quiero mandar desde aquí, ¿no? Es concienciar un poquito y sobre todo en vista a las últimas manifestaciones, ¿no? Y todo lo que se ha visto también en lo que implica al colectivo, ¿no? Porque muchas veces siempre se insulta con maricón de mierda, te voy a pegar, te voy a matar. Luego en Madrid vemos en pleno siglo XXI terapias contra la homosexualidad, ¿no? Ya. Oye, En el obispado, ¿no? Y Pues sí, sí, gente sí. que intenta poner un pin parental para que estas cosas no se aprendan, ¿no? Pues bueno, aquí está un discursito, ¿no? Que es muy corto, es muy poco, ¿sabes? Me sabe a poco, pero bueno, que sirva para concienciar un poquito, ¿no? Que Hay la gente, homosexualidad hay es gente natural. que sigue diciendo que es una enfermedad. Yo lo he oído por la Exactamente, calle. sí. No, Entonces, y a mí lo que más esto me hace gracia, o sea, me hace gracia por no llorar, es la gente que piensa que por no dar clases de educación sexual, una educación sexual abierta, pues o sea, haciendo eso, sus hijos tienen peligro de acabar volviéndose homosexuales, cuando está claro que no Tiene va a pasar. O sea, si sentido. el hijo, No. y menos en el mundo en el que vivimos, si tu hijo, hija es heterosexual, con todos los modelos que tiene de pareja ideal es la pareja heterosexual, porque sigue siendo Ujú. así. O sea, por sí, mucho que se está aceptando, el claro. modelo de todo, de los anuncios de todo es chico-chica, de toda la vida. Entonces, Mira, no va a tener de verdad sí. ningún problema. Y sin Mm. embargo, Es que- esta educación sexual es muy importante para el resto de colectivos, ya sea homosexual, trans, etcétera, que son la minoría, porque sí que es verdad que, digamos, lo más habitual por estadística es que el ser humano sea heterosexual, pero no quiere decir que no sea natural ni mucho menos, simplemente es eso, y al final, al ser mucho menos, es muy importante Ujú. que haya esta educación sexual para que sepan, tengan recursos, sepan que es algo totalmente natural, que aunque no sea lo más Se habitual, es normalice. totalmente natural y no hay ningún Exactamente. problema. Pero eso hay Sí, gente que normalizarlo, que que al no le final entra. es de lo que se trata, ¿no? O sea, sí. verlo como un comportamiento normal porque es normal. Y Ujú. luego, bueno, yo, Exactamente. sí, para Es terminar que este, en sí, nuestro idioma yo creo que confundimos a veces la frecuencia, ¿no? Si claro, algo es común con lo que es normal. claro, Es claro. normal ser LGTB, absolutamente. Pero es verdad que es un 10% de la Sí, población, es según menos frecuente. Kinsey. Ya está, Pero, punto. y desde Pero luego claro, lo es que yo no real. entiendo, es, o sea, ¿por qué te tapas los ojos ante la evidencia? La ciencia, sin rigor, no es, no es ciencia. Es Ya. que, y sobre todo, yo me pregunto una cosa. Vamos a ver. Si todos esos psicólogos de la APA, ¿vale? Todos los científicos de las disciplinas que sean ya, me da igual, ¿vale? Si tú tienes evidencia a favor de una cosa, ¿no? Y te lo está diciendo de una forma objetiva, ¿no? ¿Tú por qué subjetivamente haces ¡pum! Y lo tiras? Ya. Porque estos reportes estaban, ¿no? Pues muy sencillo. En el caso del colectivo LGTB, pues es por todo el tabú que existe frente al colectivo. Claro, por los Siempre, o prejuicios sea, propios que tendrían ellos mismos, básicamente. O sea, yo no voy a aceptar exactamente. esto porque no me conviene a mí aceptarlo, independientemente de que sea así. Y porque También a porque, mí no me gusta. Es como, mm, Claro, a mí no me gusta, pues ya está, no lo acepto. claro, pero no le gusta porque se lo han enseñado así. Eso es algo malo, tabú. Eso Ya. no, eso, o sea, y ten cuidado, vaya a ser que leas de eso y te vuelvas gay. No, es que si tú lees eso y tú lo entiendes, o si tú te besas con alguien de tu mismo sexo y te gusta, tú no te has vuelto gay, tú ya eras gay. ¿Me entiendes? Ya. Es que ya estaba en tu cabeza que tú no entrases en esa zona, es distinto. ¿Por qué? Por toda la represión que te han enseñado. Y es que hoy en día lo aprendemos de forma pasiva, diciendo cosas como maricón el último, eh, cosas como, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? sí, Parece que dos hombres que se den forma cariño parte. ya es algo, Dios mío, ¿vale? O sea, entonces, yo creo, o sea, yo iba a hablar hoy sobre el ADN basura, que lo prometí en el vídeo anterior, ¿vale? Pero es que esto tenía mucha más relevancia. Si alguien quiere leer sobre el ADN basura, puede entrar en mi Instagram, @elvirólogo con B, ¿vale? O sea, y podéis verlo, ¿vale? O Bastante bien podéis explicado, leer, hay y de que hecho también es decirlo, un ¿eh? post que ha tenido muy buena aceptación.
Y de Yo, de hecho, en hecho, ese post lo leí podemos el otro encontrar día ya. otra vez gente que por su postura, sí, ¿no? Pues hay gente otra vez que por su postura se salta la objetividad y piensa que no, que es como el caso de Francis Collins, que piensa que el genoma en su 100% es funcional. ¿Por qué? Porque él cree que porque como el universo es tan perfecto y todo es tan perfecto, que tiene que haber un creador por detrás. Y Es eso, que no le evidentemente, ha atribuimos sesgado funcionalidad a la no funcionalidad de las su cosas. investigación. Claro, es que no sé. Es que ahí ya, pues claro, un científica, pues tiene que ser un poquito más, ¿sabes? Objetivo. Dejar un poquito lo personal al lado, a veces, ¿no? A ver, para que, ¿sabes? Para que todo vaya desde un punto de vista, ¿sabes? Y sumarse también con otros que tengan tu pensamiento contrario, ¿sabes? Porque así al final, yo lo explico así, eso lo he explicado muy bien un profesor mío, que dice, a ver, si nosotros estamos sesgados un poco por nuestra subjetividad, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al objetivo, ¿no? Que es el objetivo de la ciencia. Pues si, por ejemplo, tienes un elefante y tienes a todos con los ojos vendados, ¿no? Y le dices que al primero toca aquí y toca la trompa y dice, esto es una cuerda, otro toca una pierna y dice, esto es un árbol porque es rugoso, tal, otro toca la panza y piensa que es una lona, otro la oreja, tal. Pues claro, si tú al final haces consenso entre todos, al final, pues yo tocaba por delante, yo por detrás, tal. Era un elefante, ¿sabéis? O sea, así es como se tiene que trabajar en ciencia. Sí, no, y que es algo totalmente dinámico. Que la realidad te puede, o sea, la realidad científica te vale para un momento, pero que en unos años Claro, puedes descubrir otra cosa que ponga en duda exactamente. la anterior. O sea, está en continuo movimiento Pero y no tienes que dejan de estar ser de mente abierta. fotografías del momento. Yo a la ciencia siempre la veo como fotos. O sea, Claro, son fotos de lo que pasa en ese momento. No puedes Claro, alterar una fotografía como tal. Y pues va cambiando a medida que cambia el tiempo al final. claro, claro. claro. Pues bueno, eso nada, ya no tengo más nada que añadir. Me sigue sabiendo a poco, pero bueno, que eso. Poco a poco. Con educación Po- se irá solucionando Sí, las con poco a cosas. poco, educación, sí. exactamente. Al Vete el final las documental, ¿eh? recomendaciones. Yo te lo he apuntado, ¿eh? Habrá que verlo, sí. Perfecto.